Ok, chicos. Perfecto. Entonces, la práctica dirigida de hoy trata sobre la emisión de deuda. Deuda, ¿no? A diferencia de lo que habíamos visto del financiamiento a través del sistema bancario, ahora vamos a ver el financiamiento a través del sistema de mercado de valores, ¿no? Entonces nos ponen como el caso de Saga Falabella, que este retail chileno pues anunció en el 2014 un plan de crecimiento orgánico y era como les comentaba hace un momento, básicamente cuando recurrimos a la emisión de deuda a través del mercado de valores, no es por un importe pequeño, no es para la compra específica de un activo o de la construcción de algo específico pequeñito, no, es por lo general cuando se ha hecho un debido planeamiento estratégico, cuando se ha definido un plan de crecimiento o de expansión, ¿no? O de reestructuración de la organización, y es un proyecto grande que implica un fuerte desembolso de dinero, es ahí donde nosotros recurrimos al mercado de valores. Efectivamente, como menciona su compañero, para grandes proyectos. Y este tema es importante porque en las organizaciones siempre estamos en la generación de nuevos proyectos y este tipo de transnacionales pues normalmente recurre a financiamiento a través de la emisión de deuda. Entonces, permítanme un momento. Chicos, un momentito. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que para el caso de Falabella nos plantean dos opciones. Nos plantean que va a haber una primera emisión del programa que sería por el monto de 20 millones, el cual va a tener un plazo de 5 años y que va a estar en una clasificación AA y que la tasa de emisión podría ubicarse en un 6%. Aquí nos dan un detalle de los gastos, esto es importante, voy a entrar en su debido momento. Y tenemos también ciertos datos adicionales y este punto es importante porque adicional a la emisión de bonos, la gerencia de Falabella está evaluando la posibilidad de mejorar la estructura de la emisión. ¿A través de qué? De la emisión de bonos titulizados. Y básicamente la titulización de bonos lo que implica es que de determinadas cuentas que tenga la empresa, es decir, va a renunciar a este tipo de cuentas y eso va a ir a un fideicomiso. Este fideicomiso se va a utilizar para pagar las deudas de este financiamiento, ¿no? Entonces, tal y como lo tenemos ahí, nos indican que mediante este programa los compromisos de pago de los bonos serían respaldados mediante la titulización de cuentas por cobrar del originador Saga Falabella. De esta manera, los flujos futuros hasta el 2019 provenientes de las compras que los clientes realicen en las tiendas de Falabella con tarjetas de crédito, CMR y o débito emitidas por el Banco Falabella, destinadas a un patrimonio fideicomiso, del cual se generarán los recursos para pagar los cupones y nominal a los poseedores de los bonos. Este tipo de titulización es conocido en el mercado como Credit Card Asset-Backed Securities. Es común que se utilice eso. Entonces, cada vez que nos enfrentemos a este tipo de casos, es importante conocer las preguntas, ¿no? Primero nos están viendo el cronograma de pago de los bonos, cálculo de rentabilidad al vencimiento, y la rentabilidad al vencimiento ofrecido a los inversionistas. Calcular los costos de la emisión por cada etapa de proceso, ¿no? Es importante cada etapa del proceso y es que en la emisión de deuda a través del mercado de valores hay un proceso y este proceso en determinados momentos va a implicar desembolso de dinero y esto es importante porque cuando ustedes valoricen tienen que saber en qué momento hacen el desembolso. Porque para poder comparar esta opción con esta otra opción, ustedes normalmente lo van a hacer por el costo efectivo anual o lo pueden hacer a través del valor presente neto. Y para eso es importante saber en qué momento se está realizando ese desembolso. Por eso es que hablamos de proceso en este tipo de productos, ¿no? Calcular la tasa del costo efectivo anual, calcular la duración, vamos a entrar ya a este concepto más adelante. Permítanme un momento, voy a dejar de compartir pantalla. Ok, ahora sí. Ok, chicos. Entonces,
Vamos rápidamente, la parte operativa que es sencilla, no hay mayor complicación en este aspecto. Uy, tengo unos pequeños problemitas con el mouse, chicos, perdonen un momentito. Ok, ahora sí. Entonces, este tema es muy sencillo. De hecho, esta práctica dirigida fue en su momento una práctica calificada. La elaboró el profesor Jean-Pierre Becco, que ahora está enseñando Finanzas 1. Y él trabajó, o bueno, sigue trabajando en mesa de ayuda, en Interbank, y veía mucho de estos temas, que era la emisión de deuda. Por eso es que, si se dan cuenta, la información aquí está bien detalladita, paso por paso, ¿no? Y este tema es importante porque no siempre les van a dar la información tan detallada o tan ordenada. Puede ser que venga el caso y la información no venga ordenada. Y para eso es importante, oye, ¿en qué momento van los gastos de la estructuración? ¿En qué momento es la inscripción? ¿En qué momento se da la colocación? ¿Qué quiere decir posemisión? ¿Cuáles son los costos periódicos? ¿Qué tipo de costos periódicos encontramos en este tipo de productos? Entonces, vamos a ir paso por paso, punto por punto, y vamos a explicar acá. Cuando hablamos de etapa de estructuración, chicos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que pagamos al estructurador? Este agente estructurador, ¿qué trabajo hace, chicos? Chicos, cuando hablamos de la etapa de estructuración, ¿de qué tipo de trabajo estamos hablando? Voy a ir yo a enfocarme paso por paso, costo por costo, para saber en qué momento del proceso de la emisión de bonos nos encontramos, para que después no surjan pues, preguntas en la práctica dirigida o en la práctica, perdón, en la práctica calificada en su examen es, oye, Carlos, no me han dicho en qué momento yo le pago al estructurador, o no me han dicho si es adelantado o es vencido. Y es que no tienen por qué decirles. Si nosotros entendemos cuál es el proceso de una emisión de bonos, nos vamos a dar cuenta en qué momento se pagan este tipo de servicios. Entonces, cuando hablamos de una emisión, momentito, cuando nos encontramos ante una emisión de deuda, nosotros tenemos que saber que hay un proceso. Chicos, ¿y este proceso cuándo inicia? De hecho, el caso nos habla un poquito de eso, si se dan cuenta. Vámonos al Word y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Dice aquí, en línea con el plan de crecimiento del holding, Saga Falabella tiene planeado abrir en 2014 4 locales y 4 más en 2015, con énfasis en provincias y zonas periféricas de Lima, con el objetivo de captar una mayor cuota de mercado y mantener su crecimiento estimado de ventas. En Junta General de Accionistas se aprobó la emisión mediante oferta pública del cuarto programa de bonos corporativos hasta por un máximo de 50 millones. Ojo, esto no lo decide únicamente el gerente de finanzas, como cuando va y negocia con el banco y dice, ok, voy a pedir deuda por tanto dinero. No, al tratarse de un proyecto grande, de una inversión grande, por ende un financiamiento grande, esto tiene que pasar pues por la aprobación, por el estudio, por el análisis, no solo de la gerencia ni de los directores, ¿no? Sino de la Junta General de Accionistas. Entonces, este punto, en principio, se va a discutir y se va a tener que aprobar en la Junta General de Accionistas. Luego de eso, una vez que ya se dio el sí, ¿no? Una vez que acá nos dieron el sí, ¿qué sigue al momento de...?
la recomendación del agente estructurador, ¿no? Porque creo que él es el que recomienda si se emite o no se emite. En parte sí, ¿no? En parte sí. ¿Qué es lo que va a hacer este agente estructurador? Obviamente él va a hacer una evaluación económica financiera de la organización y le va a decir a la empresa, oye, mira, tus finanzas no son tan buenas, ¿no? Tus finanzas son buenas, te va a permitir hacer esto, te va a permitir hacer lo otro, pero el trabajo principal del agente estructurador es estructurar la deuda. ¿Y qué implica estructurar la deuda? ¿Recuerdan cuando hablábamos en planeamiento de largo plazo, que a la deuda de largo plazo se le conoce como financiamiento estructurado? Y se le conoce así ¿por qué? Porque cuando estructuramos un financiamiento, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué conceptos claves hablamos? Estamos estableciendo puntos específicos en el tiempo en el cual se van a pagar cuotas, que incluyen amortizar la deuda en sí y pagar el interés de la deuda, no del préstamo que se está dando, ¿no? Se le da un plazo en específico. Efectivamente. La labor del agente estructurador va a ser, uno, definir cuál va a ser el plazo de la emisión. Oye, este bono más recomendable que lo hagas a 5 años, a 7 años, a 10 años, ¿no? De eso se va a encargar el estructurador, de planificar una adecuada estructura de financiamiento para la organización. ¿Qué más va a definir él? Además del plazo, el esquema de amortización. Oye, ¿va a ser un bullet que te pago la amortización al final o va a ser con un cronograma periódico de pago del principal, ¿no? Es decir, del valor nominal del bono? O va a ser, pues, los primeros meses únicamente se pagan cupones y después hacemos un cronograma por el periodo que queda. Es decir, el estructurador va a definir el plazo y el esquema de amortización. ¿Qué más va a hacer el estructurador? El estructurador lo que va a definir es, oye, de acuerdo a las condiciones del mercado, de acuerdo a las condiciones de tu organización y de acuerdo al esquema de amortización y al plazo que estamos estableciendo, tu bono, ¿no? Podría ser que sea muy demandado, no tan demandado, y probablemente va a tener una tasa cupón de tanto por ciento. Y ese trabajo del estructurador que define cuánto probablemente sea esa tasa cupón que se le va a tener que pagar al inversionista, ese tema en específico lo vamos a ver la próxima práctica dirigida. Lo que nos tiene que quedar claro ahorita es que el trabajo del estructurador es eso, definir cuánto podría ser la tasa cupón en la cual se determine no mediante subasta, pero sí una tasa teórica en la cual me diga, oye, los inversionistas van a pedir este retorno, el plazo y la estructura de amortización de este bono. Entonces, ese trabajo va a ser el estructurador. Entonces, ¿se han dado cuenta que de momento todavía no hemos emitido el bono? Y ya tuvimos una reunión entre la Junta General de Accionistas donde los directores y el gerente financiero, el gerente general, han tenido que sustentar el motivo de esta decisión de emitir deuda en el mercado de capitales. Luego de eso hemos ido donde un estructurador y él es el que nos está diciendo, oye, el bono debiera... De hecho, ya hemos conversado con él desde antes de la Junta, porque él nos ha ido orientando, ha sido un proceso que establecido. Y una vez que se ha aprobado, se ha definido ya con él las cifras finales, ¿no? Porque preliminarmente ha tenido que darme algo. ¿Qué otros costos tenemos aquí? Tenemos la etapa de inscripción, tenemos la etapa de colocación, tenemos costos de emisión, mantenimiento de la emisión. Pero lógico, una vez que nosotros ya hemos pagado el estructurador, lo que vamos a hacer es colocar estos bonos. Y estos bonos los vamos a colocar, como lo vamos a ver en la próxima práctica dirigida, a través de una subasta. Por lo general se usa la subasta holandesa. ¿Y cuál es el trabajo en la etapa de colocación? El trabajo en la etapa de colocación, como su nombre lo dice, es colocar los bonos, es decir, subastar aquellos bonos, conseguir quien compre estos bonos. Y esto es un proceso que obviamente se da antes de la emisión como tal, ¿no? En paralelo a esto también se va a dar, pues, ¿no? En paralelo a esto se va a dar también el tema de los pagos de la inscripción, ¿no? Por lo general va a estar bien apegado al momento de la colocación, ¿no?
Y luego de eso, una vez que ya hemos inscrito y todos estos, quiere decir que el bono ya se colocó, es decir, el bono, ¿no?, ya inició, ¿no?, proceso ya iniciado. Porque todo lo que ha estado acá atrás ha sido lo previo a la emisión como tal. Sin embargo, desde antes que se emite el bono, ya se pagaron tanto al estructurador como al colocador y los montos de inscripción. ¿Qué más se está pagando antes de que salga el bono? Hay algo que se va a pagar antes que se... Si se han dado cuenta, en la parte de estructuración pagamos a las clasificadoras, es decir, esto ya está incluido aquí. Chicos, esto de acá, si ustedes lo quieren ver de una manera sencilla, todo esto de acá es el periodo cero. Es decir, es el inicio de la emisión de deuda. Luego de eso hay otros gastos, ¿no?, que se van dando, y acá el nombre lo dice clarito, otros costos post-emisión, es decir, hay que seguir viendo el tema de la inscripción a la bolsa de valores, y acá vale. Al inicio nos hemos inscrito en el regulador, es decir, en la Superintendencia del Mercado de Valores, hemos inscrito la emisión en los registros públicos y también hemos incurrido en gastos notariales, y una vez que ya hemos definido eso, pagamos nuestra inscripción a la bolsa de valores y acá vale. Entonces, esto se va a dar posterior, ¿no? Posterior a la emisión, pero se va a dar posteriormente inmediato, es decir, una vez que ya emitimos, se va a dar ahí mismo, es decir, va a seguir siendo de parte de este periodo de aquí. Luego de eso, vamos a tener los costos que están asociados al mantenimiento de la emisión, es decir, de manera periódica vamos a tener que estar pagando al representante de obligacionistas, a las clasificadoras de riesgo, ¿no?, el mantenimiento a la bolsa de valores y también a Cabal. Entonces, posterior a esto vamos a tener otros flujos, pues, que van a ir del periodo 1, ¿no?, en adelante. En este caso, si estamos hablando de años, pues va a depender si son pagos semestrales o pagos anuales, ¿no? Puede ir hasta el periodo 10 si son semestrales, o puede ir al cierre del año 5, como lo queramos ver. Y acá vamos a tener el pago de los cupones, ¿no?, el pago a la bolsa de valores, a la inscripción. Vamos a realizar diversos pagos periódicos. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en claro es que estos costos que están aquí no tienen por qué decirles en qué momento se realiza. A nosotros debiera quedarnos claro, cuando estamos en un proceso de emisión de deuda, en qué momento se dan estos servicios. La estructuración, la colocación y la inscripción se dan antes y al momento de la emisión. Por ende, caen en el periodo cero. Después el resto de gastos de mantenimiento, de lo que le seguimos pagando a las clasificadoras, el pago de los cupones, se va a dar posterior a la emisión. Esto va a depender si es que el texto nos dice si son pagos adelantados o son pagos vencidos. Pero por lo general tienen el comportamiento que vemos aquí, que tenemos en el caso. Y con esto ya quiero ir a cómo aterrizamos estos costos y estos gastos en nuestra estructura de costos que se va dando en la emisión de bono. Como les había comentado, la estructuración se da en el momento cero, al igual que en la inscripción, al igual que en la colocación y al igual que el post-emisión. ¿Cuáles son los pagos entonces que se hacen posterior a la emisión? El representante de obligacionistas, el pago a las clasificadoras. Ojo, a las clasificadoras se le paga al momento de la emisión, es decir, antes de que salga la emisión o en paralelo a la emisión, ahí se le está pagando a la clasificadora de riesgos, porque ellos son los que tienen que dar esa información para que los inversionistas vean si deciden comprar o no deciden comprar nuestros bonos, ¿no? Recuerden que aquí no hay un intermediario financiero como es el banco, ¿no? En el sistema financiero nosotros tenemos los depositantes, que son los ahorristas, ¿no? Tenemos al banco, que es el intermediario financiero, y tenemos después a
aquellas personas o empresas que requieren financiamiento. Y el banco actúa como intermediario financiero. En cambio aquí no hay un intermediario financiero. Acá es directamente quien requiere el dinero y quien tiene el dinero para ofrecer. Obviamente participan diversos agentes, pero que a través de ellos no se da el financiamiento, sino que el financiamiento es directo. Tenemos acá los obligacionistas, ¿no? Tenemos acá la bolsa de valores, el mantenimiento, la superintendencia del mercado de valores, el mantenimiento a Cavalli, ¿no? Y como le decía, el pago periódico que se hace a las clasificadoras, porque estas clasificaciones, por lo general, tienen una vigencia de 1 año, es decir, al inicio de la emisión de bono, antes de la colocación, se hizo una clasificación de riesgo para poder traer inversionistas y luego de eso se hacen clasificaciones periódicas. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta, Leonardo? Sí, Carlos, justo sobre la clasificación veo que dice anual adelantado. Quería saber cómo es adelantado porque no hay un pago en el periodo 0. ¿No? Creo que tú has dicho que antes de que se coloque se hay una clasificación. ¿Eso no es un monto que reconozco como pago en el cuadro o ya está incluido en otro valor o cómo es? Mira, en este caso particular podrías haberlo tenido aquí, pero si nos fijamos bien, ese gasto ya está incluido en la estructuración. Ah, ya. Cuando hablamos de etapas de estructuración tenemos aquí las dos clasificadoras. Ah, ya, pero en ese caso en específico, si no hubiera estado en el otro Podría estar cuadro. tranquilamente aquí. Ah, ya, ok. Y importante la pregunta de su compañero porque aquí viene la respuesta al concepto que está detrás. Oye, ¿por qué ese pago es adelantado? ¿Por qué el pago en las clasificadoras es adelantado? Porque recuerden que al momento, previa a la emisión, se hicieron 2 clasificaciones y estas clasificaciones se hicieron en el momento 0, es decir, antes de realizar la subasta y la colocación. Entonces, el trabajo de estas clasificadoras obviamente tiene que recibir un pago en el momento que realizan la clasificación. Por eso es que en el periodo 0 tenemos el pago de las clasificadoras. Al transcurrir un año, al haber transcurrido un año, el primer año, ¿no? Al cierre de ese primer año, es decir, a inicios del año siguiente, se vuelve a hacer una nueva clasificación y la clasificación se hace en ese preciso momento, al comenzar el nuevo año. Y recuerden lo que habíamos visto en las partes previas del curso. Mi saldo final de un periodo es igual a ¿qué? A mi saldo inicial del periodo siguiente. Es decir, si este gasto se está dando a inicios del año, es como si se estuviera dando de manera adelantada. Por eso es que lo ponemos aquí. Al término del periodo 2, que es el inicio del periodo 3. Por eso es que la clasificación se da de esa manera. Luego de eso tenemos el cuadro de amortización del bono. En este caso, más que hablar de intereses y cuota, lo que nosotros estamos hablando aquí es de cupones. ¿Ya, chicos? Esto es importante. Cuando nosotros hablamos de bono, no hablamos del pago de intereses o del pago de una cuota como tal. Hablamos de el pago de cupones, ¿ok? Es un tecnicismo que se usa para este tipo de productos. Esto es sencillo, ¿no? Porque ustedes saben elaborar cronogramas, ¿no? En este caso vamos a tener amortización constante desde el periodo 6 y obviamente el pago de cupones va a ir reduciendo conforme el saldo va disminuyendo. Esto es muy sencillo, esto ustedes ya lo han hecho, ¿no? Acá tienen una TIR, ¿no? Acá tienen otra TIR para el costo efectivo. Voy a adentrarme a esto más adelante, ¿no? Similar ocurre, ¿no? Similar ocurre en la emisión titulizada. La principal diferencia que hay entre la emisión titulizada y esta emisión que es normal es que en la emisión titulizada ya no es necesario tener un representante de obligacionistas, es decir, ya no es necesario tener un representante que se encargue de velar por el pago de los cupones. ¿Por qué? Porque ya se estableció un fideicomiso. Y este fideicomiso es el que se va a encargar de dicha función. Por ende,
para la emisión titulizada, quitamos al representante de obligacionistas y agregamos los importes del fideicomiso. ¿Qué otro cambio ha habido producto de esto? Que la tasa cupón se ha visto reducida. Y esto se debe principalmente a que en la emisión inicial el pago de los cupones va a estar coberturado. ¿Por qué? ¿Me dicen de qué va a estar coberturado los pagos en la emisión corporativa, chicos? ¿Me indica algo el texto sobre eso? No, por eso la tasa es mayor. Efectivamente. ¿De qué va a depender que se paguen los cupones en la emisión corporativa? Va a depender del flujo de caja que pueda generar Falabella. Estrictamente del flujo de caja. Sin embargo, en la emisión titulizada, el pago está coberturado. Es decir, va a estar coberturado por un ingreso específico de Falabella. Todos los ingresos que se den mediante la tarjeta CMR, ¿no?, o por el Banco Falabella, no van a pasar a arcas de Falabella, sino que se van a quedar en un fideicomiso. Es decir, este dinero no va a ser de libre disposición de Falabella. Este dinero que es ingresado producto de este tipo de venta va a ir directamente al fideicomiso. Y de este fideicomiso se va a pagar los cupones. Es decir, hay una cobertura. Por eso es que la tasa de interés es menor. Para fines prácticos, la emisión corporativa, el pago del cupón va a depender del flujo de caja. Y ya sabemos cómo llegamos al flujo de caja. Primero realizamos nuestras cobranzas, luego realizamos nuestros pagos y una vez que quede un remanente, luego de haber cubierto nuestro flujo de operación, de inversiones, recién vamos al flujo de financiamiento. En cambio, en la emisión titulizada, el cupón va a estar coberturado por un tipo específico de venta. Ejemplos de esto. Hace unos años, Cineplanet, ¿no?, ahora, claro, no podemos ir al cine, ¿no? Cineplanet realizó una emisión de bonos titulizada. ¿Y qué puso como garantía de esta emisión titulizada Cineplanet? Un tipo de ingresos. A ver, chicos, de forma rápida, ¿qué tipo de ingresos tenía Cineplanet? Porque ahorita no los tiene, pero en su momento, ¿qué tenía Cineplanet como ingresos? Las ventas de ¿La entradas. venta de comida? De comida. Efectivamente. A la venta de entradas, ¿qué se le conoce? Como taquilla, ¿verdad? Aquí ya. Los, creo que no sé si tenían también como que máquinas o juegos, algo así, donde los niños iban y ponían, metían plata para jugar ahí. Oh, efectivamente. Tenían, además de la taquilla de la confitería, tenían estos pequeños juegos que menciona su compañero, ¿no? Las últimas veces que iban al cine, ¿no los bombardeaban de anuncios? Publicidad. Efectivamente, publicidad. Cineplanet hizo una emisión titulizada. ¿Cuál creen ustedes que fue el ingreso que titulizaron ellos? Es decir, al cual renunciaron para poder formar este fideicomiso. Ellos titulizaron su ingreso. Taquilla. Ya sabía, era taquilla. ¿Por qué? Porque si se Que da... más plata está en confitería. Efectivamente, en confitería Sí. tienen mayor margen, entonces no había forma de que titulicen eso. En cambio, ellos titulizaron el tema de la taquilla.
Obviamente el argumento que habrán utilizado ha sido no, porque el tema de la confitería no es algo asegurado, en cambio el tema de la taquilla sí, porque el comprador ya pagó y puede ser X motivos, pero ellos decidieron titulizar el tema de la taquilla. ¿Qué quiere decir eso? De todos los ingresos que recibía Cineplane, solo confitería, solo los juegos adicionales y solo los juegos de publicidad iba para arca de ellos, ¿no? O sea, era de libre disposición para Cineplane. Sin embargo, la taquilla iba a un fideicomiso. Profesor, entonces tú puedes utilizar cualquier tipo de ingresos o es que solamente es que yo he leído que era solamente cuentas por cobrar. Entonces, No la necesariamente. taquilla se puede, no solamente cuentas por cobrar. No, es que ¿de dónde nace la cuenta por cobrar? De un ingreso, ¿verdad? Claro. Uh-huh. En realidad, en este caso, las cuentas por cobrar, si te das cuenta, salen producto de ¿qué? De una venta que has realizado, obviamente de una venta al crédito. En el caso de Cineplanet es muy particular porque la venta por taquilla se da en el momento que compras la entrada. La venta de confitería también se da en el momento que vas y compras tu canchito, tu gaseosa, los juegos adicionales, como mencionaba uno de sus compañeros, metes el dinero y juegas. El tema de la publicidad podría ser uno que tenga como cuenta por cobrar, pero va a depender, pues, porque Cineplane en este caso tiene el poder de negociación y podría ser que a sus proveedores les digan a clientes, oye, págame ahorita, yo lo necesito ahora. Entonces, en el caso de Cineplane, la mayoría de sus ingresos eran pues al contado, no eran de manera pues a crédito o a plazo, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, tenía sentido que te utilicen la taquilla, en otros casos se te utilizan las cuentas por cobrar. Entonces, chicos, voy a crear una nueva sesión para seguir abordando estos temas y iniciamos 3:50, porque ya está por terminar esto, para seguir abordando este tema y ya adentrarnos a las conclusiones. Y luego con sus preguntas de ustedes. Los espero en 8 minutos. Ok, Carlos.